Bien, una muy buena forma de arruinarse es teniendo pues cualquier cosa de circuito. Vamos a intentar evitarlo pues con esta choc. Veremos cómo adaptar los radiadores, cómo se desarma el motor, cómo pintarla y reparar la fibra de vidrio, ajustar y hacer endurecer un poco las suspensiones, las de serie, y algunos componentes electrónicos, y os mostraré al final unos cuantos detalles pues, que le hemos hecho a esta moto. Antes de nada deciros que lo mejor que podéis hacer es comprar una moto ya hecha, como esta, a piezas, os saldrá muchísimo más caro y tendréis más que buscar un chasis, buscar el encarnado, buscar el motor, encararle el motor, y es muy probable que a quien le compréis la moto quiera deshacerse de la moto rápido, porque se ha dado cuenta de que es un gasto un poco elevado. Aunque sea un montón de trabajo desmontar la moto entera y volver a hacer, será algo que haréis vosotros y para vosotros. Y te aseguro que con un cilindro de aluminio que esté bien, un cigüeñal que esté reforzado, un escape bueno y un rotor, os lo pasaréis muchísimo mejor que un motor hecho de altísima gama. Bien, y vamos a empezar primero por el chasis. Antes de pintarlo de este rojo, lo que vamos a hacer es soldarle unos soportes para los radiadores. Que estos radiadores son originales de mi KTM, pero que yo no se los puse porque están un poco doblados, no pierden y no fugan. Son originales de KTM y para esta job vendrán genial, porque en mi KTM no voy a poner estos porque se veían feos, la moto estaba nueva y no voy a poner estos radiadores, entonces vamos a aprovecharlos en esta job. Con dos soportes lo dejamos a mitad de altura, a ras de la pisadera, pues para que en la pisadera, en el contraescudo, le entra más aire y ahí están más protegidos que si se cae. Y a continuación tocaba pintarlo de rojo Volkswagen, pero antes de pintarlo yo recomiendo aparejarlo. No es necesario, pero una vez ya haces todo el trabajo y ves solo pintado y sin aparejar, dices, por un poco más lo hubiese pintado y lo hubiese dejado bien. Aparejar es básicamente hacer una capa muy gruesa, hablando de pinturas, grueso, que lo que hace es tapar todas las rayas y todos los agujeros y todo dejarlo lo más finito posible. Y una vez seco el aparejo ya se lija mucho más fácil y además usas menos pintura porque el aparejo, pues al estar más hecho para pintura, pues suele usar menos pintura. Ya se quedan todos los tubos finitos, se queda todo como si fuese nuevo y ya te digo, por lo que te cuesta aparejarlo, vale la pena aparejarlo. Pinté el chasis con un rojo monocapa, que monocapa significa que no necesita barniz. Esto es más habitual en los colores lisos, o sea, un color que no tiene metalizado, lo podemos hacer en monocapa y es más rápido, más fácil y más barato. Y es el producto con un poco de catalizador para que se endurezca y solo con un par de manos se queda así brillante. Y también para dejar las llantas bien, también hay que aparejarlas porque estas llantas son de un aluminio, estas llantas de moto suelen ser de aluminios un poco raros y la pintura pues no suele coger muy bien. También aparejamos las llantas y las pintamos. Y para las botellas de la suspensión, en vez de limpiarlas, que también se tienen que limpiar para pintar, las pintamos con un gris metalizado, también monocapa. Es de los únicos que hay en monocapa y una vez pintados con monocapa se queda mucho mejor que limpio porque se queda todo uniforme en el mismo color y queda genial. Bien, todos los colores, el rojo, el blanco y el gris plata habrá costado, junto al catalizador, unos 30 o 40 euros. Ves que no es mucho dinero, pero hay que saberlo hacer, porque tienes que comprar la pistola y todas esas cosas. Bien, al frontal lo que hicimos fue pintarlo pues en negro brillo. A mí el negro no me gusta, pero para una jog le queda genial. Y con las formas que tiene la jog, un negro brillo queda muy bien y también es muy barato de hacer. Y la idea que tenía aquí enfrente de la Aerox es porque detrás tenía un radiador puesto, y os digo, la mejor forma es encima de la pisadera, como lo acabamos de hacer. Y entonces para tapar esto lo que fue comprar espuma de poliuretano por unos 3 o 4 euros en el chino. Y los guantes vienen por algo, porque esto se apega con todo, menos con la pieza, y es una guarrada. Y una vez seco, lo que fue pues con un cúter recortarle más o menos por enfrente la forma que tiene que tener para después ponerle fibra de vidrio y resina de poliéster. La resina de poliéster lleva un botecito muy pequeñito que se llama el catalizador, que esto cuando lo mezclas un poquito con la resina se empieza a hacer duro, empieza a hacer un olor terrible y a calentarse. Por eso no lo hagáis vosotros porque es muy peligroso, tenéis que hacerlo al aire libre, incluso con mascarilla podía olerlo. Y con un pincelito ir quitando todo el aire, ir poniendo resina, fibra de vidrio y con un pincel o un rodillito ir quitando todo el aire para dejarlo toda la forma que tiene que tener. ¿Veis que yo estoy cubriendo todo el frontal aunque solo tenga 2 agujeros? Esto lo hago porque si solo tapas los agujeros es muy probable que con el tiempo, las vibraciones y si se cae, en la pintura se vea marcado las grietas del agujero. Entonces para reforzarlo lo que dice pues tapar todo el frontal. Ya os digo, hacedlo
lo más similar posible a la pieza, porque luego cuando esto se seco se pone duro como una roca y para ver de lijarlo hay que lijarlo con, no con rotor orbital porque no terminaréis nunca, sino con algo tipo radial porque cuesta un montón. Y muy curioso el producto este porque lo mezclas y en 10 minutos está seco, da igual lo grosso que sea, aunque sea un cubo gigante, empieza a tener un olor terrible y a calentarse, pero muchísimo. Bien, todo el material para dejar el frontal bien ha costado unos 60 o 70 euros como mucho. Unos 15 de la resina y la fibra, unos 30 euros en el color negro con el catalizador, masilla, aparejo, pues para dejarlo liso. Eso es igual, un masillado, le dejáis bien la masilla para que se dé la forma, el aparejo para tapar los agujeritos y luego ya el pintado. Esto, si los queréis ahorrar, es lo mejor que haréis, porque es bastante dinero, 120 euros es ir al circuito, el seguro, gasolina, comida y volver. Entonces os lo podéis ahorrar. Lo pintáis bien, como os gusta spray, no hacéis una pasada y ya está, pero lo dejáis más o menos bonito con una pintura spray que tampoco pasa nada. Y ya está, no es fundamental para que la moto vaya. Bien, pero eso sí, lo que más fundamental es el motor. Este motor lleva un cilindro Malossi MHR6T, que yo no tengo ni idea de estas cosas, pero lo que sí que es, lo que hay que saber es que en estos cilindros de mayor gama hay que encarar el cárter. Encarar el cárter significa lo que estáis viendo aquí, que el cilindro quepa en el cárter. No es básicamente coger una Dremel y comérselo todo hasta que quepa, sino que hay que hacerlo de una forma lo más orgánica posible. Hay que hacer, porque ahí pasa aire a muy alta velocidad, hay que hacerlo no solo orgánico y además simétrico, porque si un transfer lo limas más y el otro, por el otro sopla más. Entonces, cuando se chocan en la cámara de combustión, puede que la turbulencia no la haga bien y ya no queme igual, y ya no funciona en los tiempos. Bien, y también que sepáis que cada cilindro pues lleva su encarado, no todos los encarados son igual, obviamente, cada cilindro pues tendrá el suyo, y muchos cilindros, pues en algunos de más baja gama, pues no necesitas encararlos. Y otra cosa, para conocer el estado de los segmentos del motor, es comprobar la luz. La luz es la separación entre la mitad de esta, que corta el segmento. En estos el fabricante ha dicho que es 0,30. Montamos el segmento en el cilindro y con unas galgas pues medimos la distancia. Esta medía 0,20, entonces está dentro de tolerancias, pero si estuviese muy por debajo, eso significa que hay que cambiar el segmento o limarlo. Esto no hace nadie, lo de limarlo lo que hace es cambiarlo por uno. Esto de limarlo se coge una lima y se va comiendo el segmento hasta que cuando lo pongas, pues ya quepa. Porque si está muy ajustado el segmento, sí que tendremos compresión, pero si se expande demasiado, pues a lo mejor se engancha el segmento en el cilindro y lo gripas. En el caso contrario, que si está muy holgado, pues el motor a lo mejor pierde un poco de compresión por el segmento. En la transmisión y el variador no me voy a complicar demasiado, pero os lo voy a explicar el que tiene. Tiene poleas Malossi, de esas de color grises. Una curiosidad de esas poleas es que es muy probable que haya que o bien limar la tapa del desarrollo, porque si no rosa por detrás, o cambiarla, que es poner otra tapa, pues que están hechas para las poleas sobredimensionadas, y el variador es uno de estos gigantes de Malossi de rodillos gordos. Otra cosa es que es muy probable que la correa toque con dentro del cárter, entonces hay unas pequeñas estructuras en forma de rombo que hay que limarlas un pelín para que la correa, cuando esté en ralentí rebotando, pues no roce. Yo no soy el mejor para explicaros las preparaciones, hay canales que lo explican muchísimo mejor y con más detalle, yo os lo explico por encima cómo se hacen estas cosas, pero yo os digo, hay canales que lo explican mucho mejor. Vale, y ahora antes de comprar nada, pensad, ¿vale la pena 200 euros, gastarme 200 euros en cambiarme el escape, o me gasto 250 en un cilindro nuevo y mejor que el que tengo, y el que ya llevo puesto, cojo y lo vendo? Ese escape me va a dar 2, pero el cilindro me va a dar 4. Entonces, por 50 euros más, puedes tener hasta el doble. También, ¿vale la pena pasar por 100 euros de un 28 a un 32? ¿Se notará la mejora del carburador? No lo sabemos. Por 100 euros tienes un par de buenos radiadores. También pasa con las cajas de láminas. ¿Vale la pena gastar un dineral en una caja de láminas de 1000 pétalos? En cuanto a unas de 30 euros, que están bien, las puedes reutilizar y poner unas láminas nuevas, que no es nada caro, y es muy probable que les tengas que ajustar las láminas. En 30 euros y láminas nuevas tienes una caja de láminas que esté muy bien. Bien, aquí se trata siempre de buscar el equilibrio. Nada es mejor que nada. Las motos de antes corrían muchísimo más que las de ahora, y las de ahora se supone que son mejor. Entonces, ¿por qué? Porque estaban bien equilibradas. Y también, algo muy infravalorado son las suspensiones. Bien, estas de Aerox no tienen mucho, pero aún así, con un par de trucos que le podemos hacer a las suspensiones, pues podemos ganar una pequeña mejora. Básicamente es hacerle un pelín más duro. Aquí solo lleva un muelle y un aceite. El aceite, cuanto más lejos del cero, más viscoso es. De serie creo que lleva un 7, entonces le hemos puesto un SAE 15. Y además le pusimos un par de casquillos
al cerrar la suspensión para que el muelle sea un pelín más duro. Como os habéis fijado, son barras de Aerox por un montón de motivos. Uno, la tija que teníamos, no teníamos otra, es una tija de Aerox checa, entonces le pusimos esta tija y además unas barras de Aerox obviamente siempre son un pelín más sólidas porque son más grandes y más gruesas. Y otra cosa es por el freno. Le pusimos aquí un casquillo muy grande de 18 milímetros de aluminio que solo venden en empresas que hacen con CNCs y fresados. Lo pusimos para hacer de espaciador, porque con la tija pequeña este espaciador no cabría y la pinza a lo mejor roza con algo. Entonces le hicimos 2 agujeros y le hicimos la forma al aluminio para que tenga no solo 2 puntos de apoyo, sino 3 por detrás. Si en vez de un casquillo de aluminio así tan grande le pusimos arandelas, las arandelas se doblarían al frenar. Entonces se apoya con los 2 agujeros y por detrás, cuando frenas, se apoya siempre con la barra. Eso es un freno Calfer de 220 milímetros, sobredimensionado, es flotante, está muy bien. Y la pinza son de estas de AliExpress, que valen 20 euros. Y una bomba de freno, pues que también sea buena. Son de este tipo radiales, no sé quién usa eso, no sé si es bueno o qué, pero que sepáis que no es necesario comprar una muy buena bomba, por ejemplo, si la pinza y el disco y todo es de serie. Hay que también aquí buscar también el equilibrio. Bien, no voy a explicaros muchas más cosas, sino enseñaros detalles y curiosidades que le hemos hecho pues, a esta moto, que es, por ejemplo, le hemos puesto unos estribos de GPR. Lo que hicimos fue a los portaescribos de la GPR hacer 2 agujeros y por el tornillo que coge los subchasis mete la tuerca ahí, y así que con un solo tornillo pues los estribos se quedan más sujetos y pues queda más sólido. Y otra cosa, en el subchasis que lleva son de estos de para que el carburador salga por detrás y reforzados. Le puse aquí hace un montón de tiempo una especie de biela con un Silembrock porque cuando aceleraba muy fuerte el motor cabeceaba demasiado. Pero esto no podemos hacerlo sólido. Aunque vosotros lo veáis sólido, lleva 2 Silembrocks de goma que los pinté. Y cuando cabecea, esto amortigua un pelín, pero es muy sólido. ¿Y qué pasaría si lo soldásemos todo en uno? Pues que el motor vibraría demasiado y podríamos romper el motor de la cantidad de vibraciones que tenía, porque entra en resonancia con el chasis. También le hice un pequeño esquema eléctrico, un pequeño ramal eléctrico con una clema, que cuando si quiere quitar el manillar para meterlo en alguna furgona que no quepa o en algún coche, pues quitas el manillar, desmontas la clema y ya separas el marcador con los botones. Y este marcador es básicamente un marcador esos de temperatura muy sencillos y le pusimos un botón para encender el marcador y el otro botón para encender la bomba. Y otra cosa que es muy valorada en las motos de circuito y sobre todo en las Jokes son la llanta trasera 12 con soporte de disco. Son las típicas llantas de Aprilia, son muy valoradas, a lo mejor te cuesta 150 euros solo la llanta, pero también hay que cambiar la pinza, porque si pones la pinza del Aerox, roza la llanta con la pinza, porque la pinza del Aerox es más alta. ¿Y el freno de tambor trasero pasaría algo para el circuito? Pues la verdad es que no. Obviamente el freno trasero se usa en el circuito, pero lo único que vas a hacer es porque se va a calentar más y va a perder un poco de eficacia, pero ya os digo que no pasa absolutamente nada por llevar un freno de tambor trasero. Lo que sí que podéis hacer es cambiar el cable y cambiar las pastillas por unas que estén más blanditas y que frene mejor. Y ya está, pero no es estrictamente necesario. Pero es una mejora que va muy bien. Bien, ahora lo más importante, de verdad, no rayéis si la vuestra moto va más, si la tuya va menos, si la suya corre más, si aquel gana o si pierde, o aquel va mejor, porque aquí, si os fijáis, casi nadie viene ni a competir ni a ver quién va mejor. Sino aquí la gran mayoría de personas, si os fijáis, cuando veis un sitio de estos, vienen a divertirse y a pasárselo bien.